Domingo 7 de marzo del 2021, semana 3 de Cuaresma. Meditemos una palabra de la palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Una palabra de la palabra de Dios que quiero resaltar es liberar. Buen día, espero te encuentres muy bien. Pido a Dios que tengas un domingo lleno de bendiciones. Hoy, la liturgia nos ofrece este pasaje del Santo Evangelio según San Juan, que se conoce como el de la purificación del templo, por el deseo del Señor de quitar de ese lugar sagrado todo lo que ha distorsionado con el paso del tiempo su verdadero sentido de encuentro con el Señor. Como de costumbre, tomo 3 elementos que nos ayuden a profundizar en el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros por medio de su palabra. El primero de ellos tiene que ver con el contexto en el que se sitúa el pasaje presentado por el evangelista. San Juan comienza este relato haciendo referencia a que cuando se acercaba la Pascua judía, Jesús llegó a Jerusalén y se dirigió hacia el templo. Con esas breves líneas encontramos claridad con respecto al seguimiento de nuestro Señor Jesucristo hacia las festividades judías. Para el Señor es importante participar en cada una de ellas. También lo será para San Juan resaltar la ubicación de las mismas. Es gracias a esta redacción que se puede deducir que el ministerio público de Jesús duró 3 años, por las diferentes fiestas que sirven como referencia en todo el Evangelio. Ahora bien, es bueno resaltar el significado de la Pascua para el pueblo judío. Pascua significa paso, y se conmemora principalmente la liberación del pueblo escogido por Dios de la opresión. La Pascua que celebramos nosotros los cristianos tiene que ver principalmente con la alegría de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien ha vencido a la muerte. Constantemente podemos percatarnos en diferentes relatos evangélicos cómo Jesús da un mensaje especial con cada milagro o cada sanación. Nuestro Señor libera a todo aquel que se vea aquejado por el pecado. En Jesús
encontramos ese deseo constante para que cada persona viva liberada de todo mal. Al día de hoy, el encuentro con la palabra de Dios debe ser también para nosotros una verdadera experiencia liberadora. Dejemos que sea Él quien nos permita darnos cuenta de todo aquello que nos impide vivir como Él. El segundo elemento tiene que ver con la reacción tan particular de nuestro Señor Jesucristo que es presentada en este pasaje. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus animales. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Dicha reacción se debe a que ese lugar sagrado se ha visto invadido por otros intereses. Se ha dispuesto un lugar para comercializar, obstaculizando la relación del hombre con Dios. Al día de hoy, en lo cotidiano, tantas preocupaciones hay en nuestro interior que muchas veces nos impiden acercarnos a Dios. O simplemente, cuando asistimos a los templos para hacer oración, infinidad de distractores pueden hacer que no aprovechemos ese encuentro con el Señor. Él lo ha dicho: mi casa es casa de oración. Que ese deseo constante de liberarnos se manifieste en los diferentes ámbitos de nuestras vidas, para que, viviendo sin ataduras, podamos aprovechar cada momento de encuentro con el Señor. Finalmente, el tercer elemento que tomo como referencia tiene que ver con la señal de autoridad que le piden al Señor para actuar de tal modo. Recordemos que estamos ubicados en el segundo capítulo del Santo Evangelio según San Juan. Jesús ha tenido muy pocas ocasiones de mostrar su poder. Sin embargo, el evangelista menciona que justo en la celebración de la Pascua, muchos creyeron en Él, al ver los prodigios que hacía. Cada uno de nosotros podemos constatar cómo Dios nos permite crecer espiritualmente. Cuando escuchamos su palabra, podemos observar que cada vez encontramos detalles significativos para comprenderle aún más. Depende de cada uno de nosotros aprovechar la oportunidad de profundizar en ella, para que a la luz de cada interacción del Señor plasmada en la Escritura, además de cada gesto, cada acción, lo podamos tomar para nuestra vida. Hoy, pidámosle a Él poder liberarnos y que este tiempo litúrgico que vivimos nos permita fortalecer día a día nuestro interior. Aprovecha esta Cuaresma al máximo. Si te gustó este video, dale like. Esto ayudará a que cada vez más personas tengan acceso a estas reflexiones. Evangeliza. Comparte este video en tus redes sociales. Solo copia el enlace en el apartado de compartir. Deja que la luz de Cristo ilumine tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.